Bienvenidos a mi canal Nada que Ver. Hoy vamos a abrir los archivos de una de esas guerras que se tragan mundos enteros. Un conflicto que nació de la ambición de un solo hombre y que acabó convirtiéndose en un infierno de trincheras, artillería y muerte. Esta, amigos, es la crónica del asedio de Brax. Todo comienza con esa pregunta, ¿no? La que tantos mundos se han hecho en la oscuridad del milenio 41. Brax, a simple vista, no era nada, un mundo almacén fortificado perdido en un rincón olvidado de la galaxia. Pero su caída iba a demostrar algo aterrador, que en la balanza del poder imperial, hasta el más pequeño grano de arena puede desatar una avalancha de aniquilación. Y la chispa que encendió esta hoguera fue un hombre, el cardenal Astral Safan, un líder religioso con un poder inmenso, cuya fe se fue retorciendo hasta convertirse en una ambición sin límites. Una que acabaría arrastrando a miles de millones de almas con él, directas a la condenación. El viaje de Safan empezó como un simple peregrinaje, algo modesto, pero en el mundo de Thran Primaris algo hizo clic. Fue testigo de un poder que lo cambió para siempre. Vio a multitudes enloquecidas, gente dispuesta a morir aplastada solo por estar cerca de él. Murieron cientos, y aún así, miles más se arrodillaban, jurándole una lealtad ciega, absoluta. En ese instante lo entendió todo. Su destino no estaba en despachos ni en la burocracia. El poder de verdad, lo que él llamaba el trabajo del emperador, residía en la devoción fanática de las masas. Y para su nueva cruzada necesitaba una fortaleza, un sitio remoto, bien defendido y sobre todo repleto de armas. Brax era el lugar perfecto. Este fue el punto de no retorno. Safan se dio cuenta de que su carisma no era un don, era un arma de destrucción masiva. Y tomó una decisión. Ya no iba a servir al imperio. A partir de ese momento, el imperio, y quizá hasta el mismísimo emperador, iban a servirle a él. En cuanto llegó a Brax, el cardenal no perdió ni un segundo. Junto a su consejero, un tipo muy astuto llamado Diácono Mamón, puso en marcha un plan metódico y silencioso, para arrebatarle el mundo al imperio sin disparar ni un solo tiro. El plan de Mamón fue, la verdad, una obra maestra de la subversión. Primero, sembraron el pánico. Soltaron rumores de una invasión herética para unir a toda la población bajo la protección de Safan. Luego, con sobornos y amenazas, consiguieron que los comandantes militares del planeta le jurasen lealtad. ¿Y los que se negaron? Sencillamente desaparecieron, reemplazados por fanáticos. El último paso fue cortar todas las comunicaciones. Brax se convirtió en una tumba silenciosa, aislada en el vacío del espacio. Pero, claro, el imperio siempre vigila. El Ordo Hereticus, la policía interna de la Inquisición, descubrió el complot. La situación era delicadísima. Un asalto directo a un cardenal podría provocar una guerra santa a nivel de sector entero. Necesitaban una solución quirúrgica, algo rápido, silencioso y, sobre todo, definitivo. Y la solución llegó en forma de una orden de ejecución. Enviaron a un único agente, un asesino sobrehumano del Templo Vindicare. Un fantasma cuyo único propósito era cortar la cabeza de la serpiente con una sola bala. Una bala para evitar que el veneno se extendiera por la galaxia. Y en el momento clave, justo cuando el asesino apretó el gatillo, un destello de luz desvió la bala. Era el Rosarius de Safan, un campo de fuerza personal que parecía una reliquia sagrada. Le salvó la vida. El fracaso fue total. Porque lejos de eliminar la amenaza, el intento de asesinato se convirtió en la prueba definitiva de la protección divina de Safan. El mundo entero, ahora unido en un fervor fanático, se alzó en armas. El destino de Brax estaba sellado, y sellado con sangre. Con Brax en rebelión abierta y un ejército de fanáticos atrincherado hasta los dientes, la gigantesca maquinaria de guerra del imperio empezó a moverse. El problema ya no era cómo eliminar a un hombre, ahora era cómo aplastar un mundo entero. Y aquí es donde se ve la frialdad del imperio. En las salas de estrategia, las vidas de miles de millones son solo números en una ecuación. A ver, ¿un asalto directo? Sería un suicidio contra las defensas de Brax. ¿Un bloqueo naval? Podría funcionar, pero tardaría 500 años. Una locura. El exterminatus, aniquilar el planeta siempre es una opción, pero claro, se cargaría el arsenal que tanto querían recuperar. Así que solo quedaba una alternativa, la más brutal de todas, una guerra de desgaste. La decisión final no la tomaron los comandantes del sector. Vino de arriba, de los mismísimos altos señores de Terra. Y el mensaje era inequívoco. Brax debía ser recuperado. El coste en vidas, en material, en tiempo, daba igual. Era irrelevante. El resultado de todo ese frío cálculo fue una sola cifra, una cifra escalofriante. El plan era un asedio metódico y brutal, una auténtica picadora de carne industrial, diseñada para funcionar como mínimo durante 12 largos años.
Para una tarea tan inhumana, hacía falta un tipo de soldado inhumano. La fuerza que designaron para ejecutar esta sentencia fue el 88º Ejército de Asedio, compuesto enteramente por los infames regimientos del mundo letal de Krieg. Es que los Death Corps de Krieg no son soldados normales, son el producto de una pesadilla. Su mundo se rebeló contra el emperador y fue castigado con 500 años de guerra atómica. Los supervivientes, consumidos por la culpa, se consagraron a una penitencia eterna: servir al imperio en las peores zonas de guerra imaginables, buscando la absolución, en la muerte. Mirad, un soldado normal lucha por sobrevivir. Para un soldado de Krieg, su propia vida es un recurso más que debe ser gastado. No tienen nombres, solo números. No buscan la gloria, solo la expiación en el fragor de la batalla. El miedo para ellos es un concepto irrelevante. Son sencillamente el arma perfecta para una guerra donde la victoria se mide en metros de barro y millones de cadáveres. Están condicionados para soportar lo impensable. Un regimiento de Krieg puede sufrir un 99% de bajas en un solo asalto, y el 1% que queda seguirá avanzando. No se retiran, no se rinden, solo mueren, y en la muerte encuentran su único propósito. Así que la decisión estaba tomada, el arma elegida. Ahora solo faltaba el monumental esfuerzo logístico de llevar a este ejército de condenados a Brax para empezar una guerra de más de una década. Los defensores de Brax, atrincherados en su ciudadela, no podían hacer nada para impedir el desembarco al otro lado del planeta. Así que el despliegue imperial se hizo sin oposición. Pero la escala de todo aquello era asombrosa. Se necesitó casi un año entero solo para desembarcar a millones de soldados y toneladas de equipo. Para mover esa montaña de hombres y máquinas a través del desierto tóxico de Brax, los ingenieros imperiales hicieron algo increíble. Construyeron más de 1.500 kilómetros de vías de tren. Una línea de vida de acero puro para llevar un flujo interminable de refuerzos y munición directos al matadero. Y finalmente, después de un año de preparativos, todo estaba listo. A lo largo de un frente de cientos de kilómetros, miles de cañones apuntaban al cielo. A su alrededor, montañas de proyectiles. Las tripulaciones, con sus máscaras de gas selladas, esperaban en silencio. Esperaban la orden que iba a desatar el infierno. Y entonces llegó. La orden resonó a través de miles de comunicadores, un único grito que marcó el principio del fin. El estruendo de la artillería fue el primer latido de una guerra que se iba a comer un mundo. Un conflicto que duraría 17 años, que costaría 14 millones de vidas y que se convertiría en una de las leyendas más oscuras en los sangrientos anales del imperio. Y este primer día del asedio es solo el comienzo de esta crónica de guerra. Si esta historia de ambición, traición y sacrificio te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta, compartir y comentar. Vuestro apoyo es lo que hace posible que sigamos con estas narraciones. ¡Hasta la próxima!